Amor a la sabiduría, no al cuerpo, mas yo, joven miserable, sumamente miserable, había llegado a pedirte en los comienzos de la misma adolescencia la castidad, diciéndote: dame la castidad y continencia, pero no ahora. San Agustín de Hipona. Entre algunas de las lecturas que he realizado últimamente he encontrado un detalle curioso en clásicos de la filosofía. Después de haber leído las Confesiones de San Agustín, empecé a pensar sobre lo que escribió este santo católico. Dentro de los temas que aborda, el filósofo cristiano relata los diferentes hechos de su vida y entre los pecados que confiesa se encuentra el de la concupiscencia. Esto se ve claramente en la cita que abre este ensayo y que se suele parafrasear como: Señor, hazme casto, pero no todavía. Pero esto no es un hecho aislado. San Agustín no fue el primer filósofo en proponer esta idea que busca presentar una aversión a los deseos carnales en pro de las ideas trascendentales y eternas. Por esto mismo, en este escrito pretendo buscar en la obra de tres filósofos, Platón, San Agustín y Epicuro, para mostrar cómo esta idea se ha ido encarnando en estas doctrinas filosóficas clásicas. Alfred North Whitehead decía que toda la historia de la filosofía no era más que una serie de notas al pie del pensamiento de Platón. Lo curioso es que el tema a tratar no se salva de esta máxima. En el inicio de uno de sus diálogos más famosos, es decir, La República, Sócrates entabla una breve discusión con Céfalo sobre el tema de la vejez. Esta tiene como fin el presentar una introducción al tema que se va a tratar, pero aún así se puede empezar a entender el pensamiento de Platón sobre el tema de los deseos de la carne y su relación con la sabiduría. Pues se empieza mencionando la importancia del diálogo y cómo con la edad se van desvaneciendo la búsqueda de los placeres sensibles para entrar en la indagación por las ideas y el conocimiento. Siendo la postura resumida en una frase atribuida a Sófocles, quien ante la pregunta por las relaciones sexuales con una mujer respondió: cuida tu lenguaje, hombre. Me he liberado de ello tan agradablemente como si me hubiera liberado de un amo loco y salvaje. Aquí ya entramos en el centro del asunto. Hay que recordar que Platón presentaba una visión dualista de la realidad, donde existen las ideas y su representación en el mundo material. De aquí nace la supremacía del conocimiento, pues este sería una forma de aproximarse a las ideas eternas que subyacen a la realidad, mientras que los placeres carnales solo serían una forma de sentirse bien momentáneamente e incluso puede llegar a dominar al sujeto. Esto se ve representado en otro diálogo, El banquete, donde Sócrates rechaza a su joven amante, pues el placer del cuerpo no puede ser comparado con el placer del alma, siendo estos últimos más importantes que los placeres de la comida, bebida o del sexo. Ahora bien, varios siglos más tarde, San Agustín, como buen cristiano con influencia neoplatónica, sigue esta misma línea de pensamiento. Aunque tiene páginas y páginas de las cuales se pueden extraer una doctrina sobre el placer carnal, creo que en las Confesiones es donde se puede presentar este tema de manera más directa. La razón de esto último es que este libro tenía como fin confesar los pecados de su autor, como ya se había mencionado. Para entender los fundamentos de San Agustín se debe retomar lo presentado de Platón, pero agregarle las ideas sobre la carne que aparece en la Biblia. Los mismos evangelistas y apóstoles nos decían que vivamos con decoro, como en pleno día, nada de comilonas y borracheras. Nada de lujurias y desenfrenos. Nada de rivalidades y envidias. Revestíos más bien del Señor Jesucristo, y no andéis tratando de satisfacer las malas inclinaciones de la naturaleza humana. Por lo que sacamos de esta mezcla un pensamiento donde los placeres de la carne no solo dificultan el conocimiento, sino también la capacidad de entrar en comunión con Dios. Es pertinente recordar que, para el padre de la Iglesia, el ser humano posee un libre albedrío que solo puede inclinarse hacia el bien con la ayuda de la gracia divina. Miserable, pues, de mí. ¿Quién habría podido librarme del cuerpo de esta muerte sino tu gracia, por Cristo nuestro Señor? Por lo tanto, los placeres del cuerpo son una tentación que atacan hacia la debilidad que le es natural al ser humano. Para lograr su objetivo, es decir, la comunión con el bien supremo, el ser humano debe ser capaz de dejar atrás los placeres para entrar en una contemplación del Evangelio. Pero alejándonos de los filósofos dualistas podemos girar nuestra mirada hacia un materialista y que basa su visión ética en el placer. Epicuro de Samos fundó una escuela que se basa en la obtención del placer como fin de la vida, siendo su pensamiento ético desarrollado principalmente en la carta a Meneceo. Epicuro nos decía que todo placer, pues, por tener una naturaleza apropiada a la nuestra, es un bien. Aunque no todo placer ha de ser elegido. Así también todo dolor es un mal, pero no todo dolor ha de ser por naturaleza evitado siempre. Esto quiere decir que los placeres tienen un origen natural, por esto mismo se acopla también a nosotros.
Esta ética se basa en este principio: una vida buena es una vida placentera. ¿Pero todos los placeres son válidos para este objetivo? Algo importante que se ve en el fragmento anterior es la necesidad de aplicar la prudencia. Los epicúreos se basaban en el placer, eran comparados con cerdos, pero no daban rienda suelta a cualquier tipo de placer que se nos cruce por enfrente. Lo importante es la mesura. Pues ni las bebidas ni los banquetes continuos, ni el goce de muchachos y mujeres, engendran la vida grata, sino el sobrio razonamiento que indaga a las causas de toda elección y rechazo, y expulsa las opiniones por las cuales se posesiona de las almas la agitación más grande. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con los goces de la carne? La respuesta es evidente: Epicuro es el más mesurado de los tres filósofos, pues acepta el goce que viene del placer carnal. El punto que no lo vuelve un hedonista es la prudencia. Epicuro acepta cualquier tipo de placer siempre y cuando no llegue a ser un problema por su abuso. Al final es la razón quien debe guiar al placer. Por esto mismo podemos entender que la filosofía clásica, debido a los pensamientos e influencias que maneja, está abocada hacia el control del placer por medio de la razón. A pesar de que es necesario un trabajo más profundo de análisis bibliográfico, estos esbozos presentan una pincelada de la relación que existe entre placer y racionalidad. Tanto Platón como San Agustín muestran un desprecio a la carne y la contemplación de la idea suprema: el bien para el griego y Dios para el cristiano, solo puede ser lograda si es que se deja de lado al cuerpo, para abocarse al estudio y la racionalidad. Mientras que Epicuro es más moderado. El filósofo de Samos no desecha al placer, pero aún así lo subordina a la racionalidad, pues es esta la que nos permite no caer en el desenfreno. Por lo tanto, podemos entender que una parte mayoritaria de la filosofía clásica está más enfocada al amor por la sabiduría que al amor del cuerpo. Sta.